Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Me presento. Mi nombre es Michel Comte, soy enfermero de profesión y poseo experiencia tanto en el área clínica como docente. En esta oportunidad vamos a revisar un tema muy importante que dice relación con los trastornos ácido-base. Vamos a revisar un poquito la fisiopatología y, por supuesto, la gestión del cuidado. Comenzamos. Bien, vamos a revisar algunos conceptos básicos antes de partir. Ok, cuando analizamos una muestra de sangre en nuestros pacientes, ya sea en una condición fisiológica o patológica, podemos medir distintos parámetros. Por ejemplo, podemos medir parámetros bioquímicos, parámetros hematológicos, parámetros de coagulación y, por supuesto, los parámetros de gases, ya sea gases arteriales o gases venosos. En este caso, en este recuadro te estoy mostrando una muestra de gases arteriales cuyos parámetros principales son el pH, potencial de hidrógeno, la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2, el bicarbonato y la saturación de oxígeno. Recuerda que estos son los cinco parámetros básicos que pueden ser más, por supuesto, pueden haber más parámetros. Ahora, de estos cinco parámetros que te estoy mostrando, tienes que considerar que cada uno de estos posee valores normales, ¿cierto? Por lo tanto, el rango normal de pH fluctúa entre los 7,35 a los 7,45. Recuerda que el pH no tiene unidad de medida. La PO2 o la PaO2, que es la presión arterial de oxígeno, corresponde a la presión que ejerce el gas, ¿cierto?, sobre tu sangre. La- o dicho de otro modo, mide la cantidad de oxígeno que circula disuelta en la sangre, porque recuerda que también tenemos una cantidad de oxígeno que circula unida a la hemoglobina, en este caso, la que está disuelta. Lo mismo pasa con el CO2, mide la cantidad de oxígeno disuelto en el plasma. ¿Ya? Por lo tanto, el rango normal de la presión arterial de oxígeno fluctúa más o menos entre los 80 a 100 milímetros de mercurio. La del CO2, y estos son valores súper importantes que tenéis que recordar. La presión arterial de CO2 fluctúa entre los 35 a 45 milímetros de mercurio, el bicarbonato entre los 22 y 26 mil equivalentes por litro, o, dicho de otra forma, 24 más menos 2, y la saturación de oxígeno entre 95 y 100. Muy parecida a la saturación que nosotros podemos censar a través del pulso oxímetro. Ahora, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando tenemos un paciente cuyos valores normales de estos parámetros se escapan? Por ejemplo, cuando tenemos un paciente cuyos valores de pH son inferiores a 7,35, el paciente va a entrar entonces en una condición que se denomina acidemia. Si son mayores a 7,45, alcalemia. Si la PO2 es menor a 80, vamos a entrar en una situación, ¿cierto? En una condición que se denomina hipoxemia, que podría condicionar una eventual hipoxia. Y si estos valores de oxígeno superan los 100, entonces el paciente podría entrar en hiperoxemia. Perdónenme la letra. Si analizamos el CO2 y los valores de CO2 de tu paciente son menores a 35, el paciente entrará en una condición que se denomina hipocapnia. Lo voy a escribir acá. Y si los valores son mayores a 45, algunos autores dicen 45-50, eso va a depender del libro que tú leas, vamos a entrar entonces en hipercapnia, ¿ya? Hipocapnia, acá menos de 35, hipercapnia mayor de 45. Algunos autores dicen 50. Ahora, ¿qué pasa con el bicarbonato? Si el bicarbonato es menor de 22, ¿cierto? Estamos en hipobicarbonatemia. Y si estamos con valores mayores a 26, estamos en hiperbicarbonatemia, es decir, tenemos el bicarbonato elevado. Y vamos a ver en qué condiciones se puede elevar y en qué condiciones puede disminuir. ¿Ya? Y si tenemos una saturación menor de 95, normalmente nosotros en clínica decimos que el paciente está desaturando o tiene la saturación baja. Y esta saturación tiene relación directa, ¿cierto?, con la presión arterial de oxígeno. Por lo tanto, nosotros podríamos estimar, según el rango de saturación, cuánta PO2 tiene tu paciente. Pero recuerda, es una estimación y la vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué es la hipoxia? Ya lo dijimos.
corresponde al déficit o déficit de disponibilidad de oxígeno, es decir, la falta de oxígeno, pero como bien dice acá, a nivel tisular, a nivel de tejido, a nivel de órgano. ¿Qué es la hipoxemia? Ojo, la primera es hipoxia, ¿cierto? A nivel tisular. ¿Y qué es la hipoxemia? Corresponde a la falta de oxígeno o a la baja cantidad de presión arterial de oxígeno, pero a nivel sanguíneo. Recuerda que el sufijo emia significa sangre, por lo tanto, es el déficit de oxígeno que ocurre principalmente en sangre. Bien, acá te dejo una comparativa entre los valores de gases arteriales y venosos, perdón. A la izquierda están los arteriales, a la derecha están los venosos. Fíjate que los gases arteriales, los parámetros ya los vimos, ya los conocemos. Son los de pH, oxígeno, CO2, bicarbonato, saturación. Pero si analizamos los gases venosos, nos vamos a dar cuenta que los parámetros cambian un poco. No es un cambio abrupto, pero bueno, sí. Por ejemplo, el oxígeno puede cambiar abruptamente. Los valores son bien lejanos a los que conocemos de sangre arterial, pero el resto se mantiene bastante cercano. Fíjate que el pH de sangre venosa es un poquitito más ácido. ¿Por qué? Porque tiene una mayor carga de CO2. Y el CO2, digámoslo desde ya, corresponde a la carga ácida de tu cuerpo. El CO2 es considerado un ácido volátil. Ya, digámoslo desde ya y tengámoslo claro. Por lo tanto, el primer parámetro pH es un rango que va desde 7,32 a 7,42, ¿cierto? Que es ligeramente más ácido que la sangre arterial. Si seguimos analizando la sangre venosa con respecto a la PO2, baja bastante la cantidad de oxígeno. Puede ir desde los 25 hasta los 45, y estos serían rangos de normalidad, pero para la sangre venosa. En cambio, la sangre arterial, tal como te comentaba, tiene una mayor cantidad de CO2. Recuerda que que es la sangre que se encarga de transportar ese CO2 que va a ser barrido posteriormente en los pulmones a través de la hematosis. Hematosis, hematosis, conocida también coloquialmente como intercambio de gases a nivel de los pulmones. Y tenemos el bicarbonato, cuyos valores fluctúan pero levemente, bastante discreto, y la saturación, ¿cierto? Si fluctúa de manera importante la PO2, va a fluctuar entonces de manera importante la saturación, que puede ir en valores normales, ¿cierto? Desde los 40 a 70%. Espero que se haya entendido la diferencia entre los parámetros venosos versus los arteriales. Bien, y en este sentido, te recomiendo recordar esta premisa, que dice lo siguiente: toda hipoxemia puede cursar con hipoxia, pero no toda hipoxia cursa con hipoxemia. Y esto es muy importante al momento de analizar patologías que cursan con hipoxia y hipoxemia, como por ejemplo el shock, ¿cierto? El infarto agudo del miocardio, o cuando están viendo contenidos de oxigenoterapia derechamente. Recordar que el oxígeno permite a la célula estar en un contexto aeróbico, ¿cierto? Y en contextos aeróbicos la célula, específicamente la mitocondria, puede llevar a cabo su metabolismo, ¿cierto? Su oxidación, ¿cierto? De carbohidrato, de manera óptima, obteniendo la mayor ganancia de ATP posible entre 36 y 78 moléculas de ATP por cada mol de azúcar, de glucosa. Bien, y aquí te muestro la relación que existe, tal como te lo comentaba previamente, la relación que existe entre la saturación y la presión arterial de oxígeno en sangre. Nosotros, a través del pulso oxímetro, que es este aparatito que tenemos acá, podemos medir qué tan buena o no es la saturación de nuestro paciente. Saturación que mide la cantidad de oxígeno que está unida a la hemoglobina. En cambio, abajo, con la toma de gases arteriales, con este pinchazo arterial que duele, medimos el oxígeno que está disuelto en sangre, es decir, la presión arterial de oxígeno, pero oxígeno que está disuelto en sangre, no unido a la hemoglobina. Y en base a la relación de estos dos parámetros, uno no invasivo y el otro mínimamente invasivo, podemos sacar la siguiente tabla, que dice que cuando tenemos una saturación acá arriba del 100%, es muy probable que la presión arterial de oxígeno sea de 100 o más, incluso de 100, 300, 400, 500. En la medida que vamos bajando, con un 97% de saturación, quiere decir que la PaO2 es de 95 aprox. Y cuando tu paciente satura 95, es que la presión arterial de oxígeno, perdón, ya está en 80, o un poquito menos.
Por lo tanto, ya vamos entrando en hipoxemia. Y cuando tu paciente está saturando 90, quiere decir que la PaO2 está aproximadamente en 60. Eso, súper importante que lo tengas presente. Acá te muestro la curva de disociación de la hemoglobina. No voy a ahondar en esto, pero sí quiero que recuerden que la curva de disociación tiene una forma sigmoide, ¿cierto? Tal como lo están viendo acá. Y que esta curva, que representa la relación que existe entre la saturación de la hemoglobina versus la presión arterial de oxígeno, es decir, esta misma relación, pero graficada en una curva. Te dice lo siguiente, que cuando nosotros o el cuerpo de la persona experimenta distintos tipos de condiciones, por ejemplo, que disminuye la cantidad de protón, es decir, que haya alcalemia, disminuya el difosfoglicerato, disminuye la temperatura, es decir, hay hipotermia, o disminuye la PCO2, hay hipocapnia, esta curva se desplaza hacia la izquierda, ¿cierto? Si se desplaza hacia la izquierda, a esto le llamamos efecto Aldán, ¿cierto? E implica que esta curva ya desplazada tenga una mayor afinidad por el oxígeno. O dicho de otra forma, capta con mayor avidez el oxígeno y cuesta que lo suelte. En cambio, si hay una mayor cantidad de protón, es decir, hay acidosis, hay un mayor difosfoglicerato, ¿cierto? Hay mayor temperatura, hipertermia, o hay una mayor PCO2, hipercapnia, esta curva se desplaza hacia la derecha y a esto le vamos a llamar efecto Bohr. Y como tenemos un efecto Bohr, la afinidad por la hemoglobina hacia el oxígeno disminuye. Por lo tanto, si la curva se nos desplaza hacia la derecha, el oxígeno suelta con mayor facilidad a la hemoglobina. O dicho de otra forma, le cuesta captar. Eso, como mega resumen. Bien, entramos de lleno a lo que es metabolismo ácido-base. Recuerda que el agua, ¿cierto? El agua, este elemento vital para la vida, esta molécula inorgánica, es una molécula bipolar, es decir, posee dos polos, uno positivo, otro negativo. El positivo orientado hacia los protones, hacia los hidrógenos, y el negativo orientado hacia el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno en la tabla periódica es mucho más electronegativo. Por lo tanto, atrae, roba esos electrones, formando cargas parciales con polos negativos acá, positivos abajo. Es una molécula neutra. Ojo, el agua es una molécula neutra. Si bien tiene cargas parciales, son solo eso, cargas parciales, ¿ya? Debido a la electronegatividad del oxígeno, bien digo. Pero es, sumando y restando, una molécula neutra. El agua además es una molécula anfiprótica. ¿Qué quiere decir esto? Que en disolución puede comportarse como ácido y base a la vez. Recordar que nosotros, los seres humanos, ¿cierto? Los seres vivientes, ¿cierto? Estamos compuestos mayoritariamente por agua. Tenemos una gran cantidad de agua en nuestra composición corporal. Y el humano promedio, ¿cierto? Tiene una composición de aproximadamente entre un 60 y un 70% de agua. Un poco más, un poco menos, dependiendo si es hombre o mujer, si es adulto, niño, adulto mayor, etcétera, ¿cierto? Pero en promedio son 60-70%. Por lo tanto, gran parte de lo que pasa en nuestro organismo tiene que ver o está involucrada esta molécula esencial para la vida, es decir, el agua. Bien, por lo tanto, el agua es una molécula bipolar, ¿cierto? Es neutra, bipolar, ¿cierto? Tiene dos polos, pero es neutra, que expresa cargas parciales negativas arriba, oxígeno, y cargas positivas parciales abajo con los hidrógenos o los protones. Recordar que el agua en disolución, esta molécula que tenemos acá abajo, se puede disociar espontáneamente en una reacción química reversible. Flechitas hacia la derecha, flechitas hacia la izquierda. Por lo tanto, cuando se disocia, se puede disociar en este protón, que queda dando vueltas por ahí hasta juntarse con otra, y en un ion hidróneo, ¿ya? Recuerda que el H+ se puede llamar protón, hidrogenión o ion hidrógeno. Son todas acepciones que están correctas, también dicho. O el OH- se puede llamar también como ion hidroxilo, ion hidroxilo, anión hidroxilo o ion oxidrilo. Son todas correctas. Bien, recordemos también que tenemos un concepto que se llama producto iónico del agua. Y el producto iónico del agua no es nada más ni nada menos que el estudio del comportamiento del agua en disolución. Es decir, el estudio, ¿cierto?, del cómo esta molécula de agua se disocia, qué componentes forma, es reversible, no es reversible, qué porcentaje de cada elemento formado existe y bajo qué condiciones de temperatura, presión, etcétera. Por lo tanto, hacia la derecha tenemos dos moléculas de agua y como dijimos que la molécula de agua es anfiprótica, se comporta como base y ácido al mismo tiempo. Listo, indistintamente.
Estas moléculas de agua espontáneamente interactúan formando productos. Productos como el ácido, que vendría siendo el ion hidronio, y la base, que vendría siendo el oxidrilo. Ambas conviviendo, ¿cierto?, de manera espontánea, formándose de manera espontánea, formándose y volviéndose a reconstituir como moléculas de agua, espontáneamente, insisto, tal como te lo representa este esquema de abajo. Todas conviviendo. Ahora, bajo esta mirada tenemos que empezar a definir qué es un ácido, qué es una base. Vamos rápidamente. Según Bronsted y Lowry, hace mucho tiempo atrás, definieron qué es lo que era un ácido y una base. Recuerda que el ácido normalmente lo denotan con un color rojo o rojizo y la base azul o morado, ¿ya? Por lo tanto, un ácido corresponde a una sustancia capaz de donar un protón. Se desprende de un protón. Y una base es aquella sustancia que hace lo contrario, es decir, acepta el protón. Por lo tanto, vamos a tener las características de tanto ácidos como bases, ya sea un ácido fuerte o un ácido débil, una base fuerte o una base débil. ¿Qué pasa cuando hablamos de sustancias con carácter fuerte? Ya sea un ácido o una base fuerte. Es aquella sustancia que sí se disocia completamente en una solución. Y ejemplos de ácidos fuertes tenemos el ácido clorhídrico que tenemos en el estómago, ¿cierto? Jugo gástrico. El ácido sulfúrico que podemos encontrar en algunas baterías. Y bases fuertes tenemos el hidróxido de sodio, hidróxido de potasio e hidróxido de calcio. En cuanto a los ácidos débiles o bases débiles, son aquellas sustancias que no son capaces de disociarse completamente en una solución. Por lo tanto, ejemplo de ácido débil tenemos el ácido fluorhídrico, el ácido carbónico y el ácido acético. Y ejemplos de bases débiles tenemos el amoníaco y la anilina. Ahora, tenemos una definición, que es una definición también antigua, que corresponde a estos dos químicos, Henderson y Hasselbalch, que trabajaron en conjunto, cada uno hizo su definición, su fórmula por separado, y finalmente llegaron a la conclusión, y tenemos lo que te presento acá, donde dice que pH es igual a una constante, 6,1, más el logaritmo entre bicarbonato sobre 0,03, que es el coeficiente de difusibilidad del CO2, multiplicado por la presión de CO2. Ahora, en base a esta fórmula química, en biología, ¿cierto? En fisiología, sacamos una fórmula que es un poco más sencilla y correspondería a esto, bastante más sencilla. Por lo tanto, el pH de nuestro paciente va a estar determinado principalmente por la relación o la división matemática entre el bicarbonato versus el CO2. Es decir, la división o la relación matemática entre el bicarbonato, la parte metabólica, o el CO2, la parte respiratoria. Eso básico. Y para poder entender un poquitito más de qué estoy hablando, te voy a explicar con un breve ejemplo de qué se trata esta relación matemática. Solamente analizando matemáticamente nos damos cuenta que el bicarbonato presenta una relación directa con el pH y el CO2, al estar dividiendo, presenta una relación inversa. ¿A qué me refiero con esto? Relación directa significa que si yo aumento los niveles de bicarbonato, aumenta el nivel de pH. Eso es directo. Por lo tanto, si por alguna causa aumenta el nivel de bicarbonato y aumenta el nivel de pH, el pH al estar elevado, ¿cierto? Estamos entonces en una situación de alcalosis o alcalemia, ¿ya? Para ser más purista. Por el contrario, como la relación entre el CO2 y el pH es inversa, matemáticamente, si por alguna causa mi paciente eleva sus niveles de PCO2, por ejemplo, está reteniendo CO2, está hipoventilando, tiene una fractura costal, está bajo los efectos de algún fármaco, ¿cierto? Alguna benzodiazepina, alguna opioide, etcétera, etcétera. Está aumentando los niveles de CO2, el pH no va a aumentar, sino que va a disminuir. ¿Por qué? Porque la relación es inversa. Por lo tanto, si aumenta el CO2, el paciente va a entrar en acidemia. Eso básico, chiquillo. Por lo tanto, el CO2 determina la parte metabólica, es decir, los riñones. Metabólica. Y el CO2 determina la parte respiratoria, es decir, principalmente los pulmones. Se dice normalmente que cuando tenemos una afectación primaria, ya sea a nivel metabólico, es decir, a nivel de bicarbonato, el primero en responder es la contraparte, es decir, vamos a compensar con la parte respiratoria. Y viceversa, si se afecta la parte respiratoria, vamos a compensar con la parte metabólica.
Recordad también como concepto básico que la parte respiratoria eh, corresponde a una respuesta compensatoria rápida o relativamente rápida, y la parte metabólica corresponde a una respuesta compensatoria lenta. Esta sí que es lenta. Puede durar días. Esto puede durar horas. Ojo ahí. Por lo tanto, si tenemos un paciente con acidosis metabólica, a ver, vamos a sacar aquí, acidosis metabólica porque está cursando con una cetoacidosis diabética. Y producto de la cetoacidosis diabética, ¿cierto? Aumentaron los cuerpos cetónicos. Se aumentan los cuerpos cetónicos, los cuales son cetoácidos, ¿cierto? Alguien se va a tener que sacrificar. Por lo tanto, los cetoácidos, ¿cierto? O el protón se va a unir al bicarbonato. Si el protón se une al bicarbonato, se forma ácido carbónico y la ecuación se balanza, o sí, se balancea, perdón, hacia la formación de CO2 y agua. O sea, dos moléculas que son menos malas. Y algo tan inocuo como el agua y algo menos malo como el CO2 que se va a eliminar a través de la respiración. Por lo tanto, si estamos en cetoacidosis diabética y el bicarbonato se está sacrificando para captar estos protones, el bicarbonato entonces va a disminuir porque se está sacrificando. Por eso, cuando leemos una tira de gases arteriales, por ejemplo, pacientes con acidosis metabólica, vemos que hay harto consumo de bicarbonato. Yo he visto tiras de gases con bicarbonatos de 8, bicarbonatos de 10 o menos de 8. Por lo tanto, si disminuye el bicarbonato, ¿qué esperarían ustedes que ocurriera a nivel de pH? Que disminuya. Por lo tanto, si tenemos una repercusión metabólica, ¿cierto? Bicarbonato, riñón, baja el bicarbonato, baja el pH, entramos en acidemia, acidosis metabólica. ¿Y quién va a compensar rápidamente? En este caso, el pulmón. ¿Y cómo va a compensar el pulmón? Vamos a activar el pulmón para que hiperventile. Vamos a tener una respiración rápida y profunda, conocida también como respiración de Kussmaul. Por eso los pacientes diabéticos, cetoacidosis, normalmente cursan con Kussmaul. Respiración rápida y profunda. ¿Para qué? Para poder eliminar, para poder barrer el CO2. Este mismo CO2 que la fórmula química, el balanceo químico, te generó. Y si este CO2 lo eliminamos a través de la respiración, entonces vamos a tener un nivel de CO2 más bajo, compensatoriamente hablando. ¿Cierto? La compensación va a ser esto, que el CO2 baje. Y si el CO2 baja, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con el pH? Va a intentar subir, es decir, va a ser lo contrario. Y el balance entre un pH bajo y un pH alto me podría ayudar finalmente a compensar, ¿cierto? O a intentar compensar esta acidemia. Espero que se haya entendido. Por lo tanto, cuando vemos analizamos la escala de pH, esta misma escala de pH que nos enseñaron en la enseñanza media, vemos que el pH neutro más o menos se sitúa en esta zona, pH cercano a 7. La sangre se sitúa más o menos acá, entre 7,35 a 7,45, 7, algo vamos a colocar. Y sabemos que mientras más ácido sea el medio, mayor va a ser la cantidad de protones que éste tenga disuelto. Y mientras más básico sea el medio, menor va a ser la cantidad de protones, o, en contraparte, mayor va a ser la cantidad de hidroxilos que éste vaya a tener. Por lo tanto, esta relación entre protón, ácido e hidroxilo básico lo tienen que tener en mente. En resumen, ¿qué tenemos que considerar? Que la concentración de protones, ¿cierto? Que es la que tenemos acá, va entre los 35 y los 45 nanomol por litro. Y el pH en el plasma es considerado neutro, neutro con valores que van entre los 7,35 a los 7,45. Por lo tanto, con esto en mente, a mayor cantidad de protón, es decir, a mayor concentración de protón, menor pH, por lo tanto, mayor es la acidez. Yo sé que a lo mejor parece un trabalengua, pero con el tiempo lo van perfeccionando, ¿ya? Por lo tanto, si la concentración de protón supera estos 45 nanomol por litro, estamos más o menos ante un pH inferior a 7,35, es decir, estamos entrando en acidosis, o en acidemia. Por el contrario, a menor concentración de protón, es decir, sí, a menor cantidad de protones, mayor va a ser el pH y
mayor va a ser la alcalosis. Es decir, vamos a entrar en alcalosis. Por lo tanto, si la concentración de protón está inferior al límite bajo de 35, esto repercute o desencadena un pH que es cercano a los 7,45, ¿cierto? De ahí para arriba, que entraríamos, ¿cierto? En una acidemia. Perdón, alcalemia, alcalemia. Arriba tenemos acidemia, abajo tenemos alcalemia. Ahora, ¿por qué digo acidemia y alcalemia? Porque la acidosis, para algunas personas que son más puristas, lo más correcto cuando hablamos de nivel de pH en sangre, ya sea para arriba o para abajo, lo más correcto es decir alcalemia y acidemia, ya que la acidosis y la alcalosis consideran aquellas implicancias bioquímicas, fisiológicas y fisiopatológicas desencadenadas producto de estos niveles de pH. ¿Ya? Es decir, es un poco más complejo el término, pero no creo que vayamos a tener problema con eso. En resumen, valor normal del pH, 7,35 a 7,45. Y, ojo, un pH arterial compatible con la vida es bastante extremo y fluctúa entre los 6,8 y 7,8. Es decir, pH menores a 6,8 son bastante incompatibles con la vida, junto con pH mayores a 7,8. Ojo ahí, mucho cuidado con los pacientes. Por lo tanto, acidosis o acidemia, lo acabo de aclarar, correspondería a un pH arterial menor a 7,35 y alcalosis, pH arterial mayor a 7,45. Ahora, nuestros líquidos corporales normalmente tienen un rango de pH. La sangre arterial ya la sabemos, la sangre venosa es un poco más ácida por esta alta carga de CO2, a diferencia de la arterial. El líquido intersticial es más bien un poquitito ácido, tal como te lo muestra acá. Y el líquido intracelular es más ácido todavía, es decir, el interior de las células, el citoplasma o el citosol, es bastante más ácido que la sangre. La orina, ¿cierto? Aquí, bueno, dice de 6 a 8, pero yo colocaría de 4,5 a 8, porque la orina tiende a ser un poquitito más ácida, dependiendo de las condiciones fisiológicas, fisiopatológicas del paciente, por supuesto. Y el ácido clorhídrico, que dice 0,8, normalmente algunos libros lo describen como 1, no se complican, es decir, es un ácido bastante, bastante potente. ¿Ya? Mal que mal, es el que nos permite digerir los alimentos. Por último, si analizamos la distribución de los líquidos corporales, y esto me imagino que lo van a ver en profundidad cuando toquemos temas de balance hidroelectrolítico, aquí estamos viendo ácido-base. Si tomamos en consideración el peso del paciente, un peso promedio de 70 kilos, ¿cierto? De este total de peso, aproximadamente un 40% corresponde a los sólidos corporales y un 60% corresponde a los líquidos corporales. ¿Se acuerdan que les dije en unas láminas atrás que los líquidos corporales, el agua, es más o menos entre un 60 y un 70%? Aquí lo dejaron en 60. De ese 60%, 2/3 corresponde a fluido intracelular, es decir, a lo que tenemos dentro de la célula, citoplasma, citosol. Y el tercio restante correspondería al extracelular, lo que está por fuera de esta, ya sea a nivel intersticial, intersticio, 80%, o a nivel de plasma sanguíneo. Y es en este plasma donde nosotros medimos las concentraciones de protones, ¿cierto? Donde medimos la PO2, la PCO2, el bicarbonato, etcétera, etcétera, etcétera. Y es en este 20% restante donde ocurre toda la magia. ¿Ya? Así que ojo con eso. Trastornos del metabolismo ácido-base. Ok, vamos a partir con el análisis de la acidosis metabólica, es decir, qué es la acidosis metabólica, cómo se produce y cuál es el tratamiento. Por lo tanto, la acidosis metabólica corresponde cuando tenemos nosotros un pH menor a 7,35. Eso ya está claro. Por lo tanto, fíjate en este esquema de la izquierda, donde tenemos que en el punto 1 tenemos un equilibrio antes del inicio de la acidosis. Es decir, tenemos equilibrada la parte ácida y tenemos equilibrada la parte básica o alcalina. Acá, la parte ácida, graficada principalmente por el ácido carbónico, y la parte básica o álcalis por el bicarbonato. Si tenemos una relación, es decir, equilibrada, estamos entonces ante un pH neutro, normal, ¿cierto? Eh, Punto 2. ¿Qué pasa cuando tenemos el desencadenamiento de la acidosis metabólica? El bicarbonato disminuye como consecuencia del exceso de presencia de cetonas, por ejemplo, tal como te lo mostraba anteriormente, cloruro o iones ácidos. Es decir, cualquier patología que te provoque liberación de ácidos, el bicarbonato va a intentar compensar. ¿Cómo lo va a hacer? Se va a sacrificar. Va a intentar quelar, atrapar estas moléculas, perdón, estos protones, estos átomos, y
Producto de ese sacrificio, el bicarbonato, fíjate acá, va a disminuir. Es decir, este bicarbonato no es el mismo que teníamos arriba, está bastante disminuido. Y como disminuyó, la balanza se nos fue, lamentablemente, hacia el ácido carbónico. Y si se nos fue hacia el ácido carbónico, vamos a estar entonces en una condición de acidosis metabólica. ¿Por qué? La causa primaria fue la disminución del bicarbonato. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es la compensación corporal? Disminuyó el bicarbonato, ¿cierto? Que tiene que ver principalmente con la parte renal, es decir, la parte metabólica. Si la parte metabólica es la causa primaria, entonces es acidosis metabólica, porque es la causa primaria. El cuerpo intenta compensar de la siguiente manera. Primero o primariamente el pulmón, ya que es un mecanismo de compensación rápido, como le dijimos. ¿Y cómo lo hace el pulmón? Este ácido carbónico, ¿cierto? A través de una enzima llamada anidrasa carbónica, puede transformar este ácido o desdoblar el ácido en CO2 y agua. El agua es el agua que nosotros vamos a expeler como vapor de agua o va a seguir circulando. Y el CO2 es el CO2 que nosotros vamos a ir exhalando, ¿cierto? O eliminando cada vez que exhalemos. Por lo tanto, hay un barrido de CO2. Y si tenemos un barrido de CO2, tenemos un barrido de carga ácida. Porque recuerda que el CO2 no es nada más ni nada menos que un ácido volátil. Y si barremos este ácido volátil, se nos compensa el pH. Pero también tenemos paralelamente este mecanismo, que es el mecanismo renal, que es bastante más lento, pero sirve, es mucho más eficaz. Y es que este bicarbonato puede ser, uno, sintetizado de nuevo, es decir, sintetizarlo de nuevo o, o, o de la nada, comillas. Puede ser reciclado, ¿cierto? O podemos eliminar ácidos directamente a través de la orina. Por lo tanto, la acidosis metabólica corresponde a la disminución del bicarbonato como causa primaria. Si disminuye el bicarbonato, entonces disminuye el pH. Y si disminuye el pH, estamos entonces ante una acidosis metabólica. Por lo tanto, el mecanismo de compensación primario es barrer el CO2. ¿Y cómo barremos el CO2? A través de la hiperventilación. Un paciente ventila más, barre más. Eso es todo. Ahora, dentro de la acidosis metabólica tenemos causas. Causas que, por ejemplo, me van a provocar disrupciones a nivel metabólico. La diarrea, ¿cierto? El abuso de laxante, es decir, eliminar mucha deposición, va a provocar barrido o eliminación masiva de bicarbonato a través de las heces. Si tenemos aparición de cuerpos cetónicos, como los cuerpos cetónicos cetoácidos, vamos a tener acumulación de ácido. Se acabó. Acidosis. Se acumulan los ácidos, acidosis. Si tenemos acumulación de ácido láctico, ya sea producto de una sepsis, shock séptico u otra patología, acidosis. Si tenemos acumulación, ojo, de ciertos tóxicos como el metanol o el etilenglicol, los cuales a nivel metabólico, hepático específicamente, se transforman en ácidos, lamentablemente vamos a tener acidosis metabólica. Si tenemos condiciones como uremia, o sea, perdón, condiciones como falla renal aguda, falla renal crónica, vamos a tener uremia. Y producto de la uremia también vamos a tener la formación de ácidos, ácido úrico, ¿cierto? Y si tenemos acumulación de ácido úrico, lamentablemente vamos a entrar en acidosis de tipo metabólica. Y por supuesto, el uso de ácido o abuso de ácido acetil salicílico. ¿Ya? Estas son, por ejemplo, algunas causas o las causas más importantes de acidosis metabólica y espero, por favor, que se hayan entendido. Ok, aquí nos vamos al polo opuesto, es decir, nos vamos a la alcalosis, pero ojo, metabólica. Y tal como te comenté, si es metabólico, la causa o el gatillante primario probablemente sea el bicarbonato, es decir, la parte renal, metabólica. Por lo tanto, alcalosis metabólica correspondería a aquella persona cuya sangre arterial posee un pH, perdón, un pH mayor a 7,45. Fíjate en el esquema de la izquierda, arriba, punto 1 tenemos la sangre que está balanceada, es decir, o sea, estamos con una persona cuyo pH es neutro o dentro de rango. Tanto el ácido carbónico como el bicarbonato se encuentran estables y en equilibrio. En el punto 2, ¿qué pasa cuando tenemos la alcalosis metabólica? El bicarbonato, fíjate acá, se nos dispara. Y si se nos dispara el bicarbonato como causa primaria, entonces metabólico, recuerda eso también. ¿Qué puede hacer el cuerpo para compensar aquello? Tenemos el mecanismo respiratorio y el mecanismo renal. Mecanismo respiratorio rápido, mecanismo renal lento.
Perfecto. A nivel respiratorio, ¿qué puede hacer el cuerpo? Puede enlentecer, ¿cierto? La respiración. Es decir, el paciente va a comenzar a hipoventilar, a ventilar menos. Si la persona ventila menos, acumula más CO2, es decir, acumula mayor carga ácida. Y si acumulamos mayor carga ácida, levantamos la parte del ácido carbónico. Y finalmente intentamos recuperar o balancear esta alcalosis. Y a nivel renal, ¿qué podría pasar? Los riñones conservan los protones, es decir, conservan la carga ácida y eliminan o barren con el bicarbonato que se encontraría en exceso. Es decir, se barra el bicarbonato y o aumenta la cantidad de protones. Por lo tanto, resumiendo, alcalosis metabólica correspondería al aumento del bicarbonato como causa primaria. Por lo tanto, si aumenta el bicarbonato, aumenta el pH. Si aumenta el pH, estamos en alcalosis. Y el mecanismo de compensación sería aumento de la PCO2 a través de la hipoventilación. Causas de alcalosis metabólica. Por ejemplo, administración de bicarbonato exógeno, ¿cierto? Al paciente, por ejemplo, le estamos pasando bicarbonato 2/3 molar y se nos pasó la mano, bicarbonato 1/6 molar, se nos pasó la mano, bicarbonato 1 molar y se nos pasó la mano. Así que ojo con eso. Administración exógena o iatrogénica de bicarbonato. Como otra causa, podríamos tener la sobrecompensación del bicarbonato renal, es decir, que este riñón, para compensar ciertas patologías, como por ejemplo la acidosis, puede generar tres cosas para la acidosis metabólica. Puede generar síntesis de nuevo de bicarbonato, reciclaje del bicarbonato que ya existe, y disminuir la carga ácida, disminuir los protones, si estaríamos en acidosis, para compensar la acidosis. Y si al riñón, ¿cierto? Producto de este intento de compensar, se le pasa la mano con los bicarbonatos, vamos a pasar para el lado contrario, es decir, vamos a pasar a la alcalosis metabólica, que es lo que estamos revisando. Espero que se haya entendido. Podemos tener pérdidas de protones, ya sea como causa metabólica, pérdida de protones directamente a través del riñón, ya sea por uso o mal uso de diuréticos de Lassa o tiacídico, está documentado, y o pérdidas digestivas de protones a través de aspiración de contenido gástrico y vómitos. Ojo, recuerden que en el estómago nosotros tenemos ácido clorhídrico. Eliminamos ácido. Bien, por otro lado tenemos a la acidosis respiratoria. Recordemos, y lo voy a volver a repetir, acidosis, valores de pH menor a 7,35. Y si estamos hablando de acidosis, estamos hablando entonces de acumulación de carga ácida de índole respiratorio en este caso. Por lo tanto, ¿a quién vamos a culpar? Al CO2. Acúmulo de CO2, es decir, acúmulo de carga ácida, va a provocar en definitiva una acidosis de tipo respiratoria. Vámonos a la imagen de la izquierda, donde tenemos en primera instancia un equilibrio ácido-básico, un equilibrio entre el ácido carbónico y el bicarbonato. Vámonos al punto 2, donde ya tenemos instaurada la acidosis. Es decir, acidosis donde por algún motivo se acumula el CO2. ¿Y cuándo se acumula el CO2? Normalmente cuando tenemos una hipoventilación, es decir, el paciente ventila poco, respira poco. ¿En qué condiciones se puede producir esto? En condiciones donde el paciente se encuentra politraumatizado, policontuso, con fracturas costales, con un derrame pleural, con mucho dolor, con intoxicación por benzodiazepina, intoxicación con opioides, los cuales provocan o pueden llegar a provocar depresión respiratoria. Y si el paciente ventila poco, retiene CO2. Si retiene CO2, aumenta la concentración de este gas en sangre, es decir, se produce hipercapnia. Y si tenemos hipercapnia, se va a producir acidosis de tipo respiratorio. ¿Quién viene a compensar acá? Bueno, el riñón. ¿Y qué le vamos a pedir al riñón? Bueno, que conserve el bicarbonato que ya tenemos, ¿cierto? ¿Podría sintetizar de nuevo? Sí, también es un mecanismo, síntesis de nuevo. Y o la eliminación de carga ácida no volátil. Por lo tanto, y resumiendo, la acidosis respiratoria corresponde al aumento de la presión de la PCO2, presión arterial de CO2. Corresponde a la disminución del pH, por lo tanto, si aumenta el CO2, disminuye el pH, acidosis. Y ahí la compensación va a ser dada por parte del riñón por aumento del bicarbonato. Eh, ¿Qué va a hacer el riñón para aumentar ese bicarbonato? Reabsorberlo a nivel renal o crearlo
a nivel renal. ¿Qué causas de acidosis respiratoria tenemos? Causas que normalmente gatillan en un factor común, el cual es la hipoventilación. Ese es el factor común. Tenemos la depresión, tenemos como causa, ¿cierto? La depresión del sistema nervioso central. Por ejemplo, el uso o abuso de benzodiazepinas, opioides, ¿cierto? Que te pueden generar hipoventilación o depresión respiratoria directamente. TEC o ACV, que también te pueden hipoventilar a un paciente. TEC severo, ACV es importante, hemorrágico principalmente. Pacientes con trauma tóraco-abdominal, ¿cierto? Que producto de alguna fractura costal o producto del dolor no puede respirar como corresponda e hipoventile. Pacientes con cifoescoliosis severa. Cifoescoliosis, ¿cierto? Esta deformación de la columna severa, ¿cierto? Que impide al paciente ventilar correctamente y por ende, ¿cierto? Barrer ese CO2. Etiología neuromuscular, lo mismo, o sea, el factor común es la hipoventilación. Etiología neuromuscular, como por ejemplo miastenia gravis, esclerosis lateral amiotrófica, Guillain-Barré, botulismo o uso de los bloqueantes neuromusculares. Y también tenemos alteración de la ventilación pulmonar, ya sea por patologías como la neumonía adquirida en la comunidad, NAC, el EPOC, el edema agudo de pulmón y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Esas son las causas más comunes y las más importantes. Ahora, si nos vamos al lado contrario, a la alcalosis respiratoria, ojo, respiratoria, por lo tanto la causa es respiratoria, donde probablemente el factor común sea que este paciente está barriendo mucho CO2, está eliminando mucho CO2. Y si es alcalosis, ¿cierto? ¿Dónde está esto? pH va a ser mayor a 7,45. Bien, vámonos a la izquierda. A la izquierda, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en primera instancia una condición de normalidad, un equilibrio entre la parte ácida y la parte básica. Ahora, en el punto 2 vamos a tener a la alcalosis respiratoria, donde por algún motivo vamos a tener disminución de la carga ácida, disminución del ácido carbónico, ya sea porque el paciente comienza a barrer CO2 mediante la hiperventilación. Algo pasa que el paciente hiperventila, barre más CO2 del que debiese barrer, disminuye mucho la carga ácida, se provoca lo contrario, alcalosis de tipo respiratorio, que es lo que estamos viendo acá. Ahora, ¿quién podría compensar todo esto? Bueno, el riñón, que es la parte contraria, sí, está bien dicho, la parte contraria, ¿cierto? Es como la contraparte. A eso quería llegar. ¿Y qué podría hacer el riñón en ese caso para poder arreglar el asunto? Bueno, los riñones podrían conservar protones, conservar ácidos fijos para poder levantar, perdón, para poder bajar ese pH, hacerlo más ácido y de esa manera compensar, o podrían derechamente eliminar bases, es decir, guardar o reciclar ácidos o eliminar bases. De esa forma nos recuperamos nosotros de una alcalosis respiratoria. En resumen, alcalosis respiratoria, disminución de la PCO2. Algo pasa que disminuye el CO2. Si disminuye el CO2, aumenta el pH. Alcalosis respiratoria. Por lo tanto, la compensación será disminuir el bicarbonato para disminuir carga alcalina básica. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Pedirle al riñón que excrete, ¿cierto? Que elimine bicarbonato o retenga carga ácida. Tan simple como eso. Pedirle al riñón que excrete bicarbonato. Espero haberlo dicho bien. Bien, alcalosis respiratoria. ¿Cuáles son las causas más comunes? Bueno, dentro de las causas más comunes también tenemos un factor común, ya que la acidosis era la hipoventilación, la alcalosis es la hiperventilación. Factor común que hiperventile. Y como causas tenemos las crisis de pánico, las crisis de angustia, ansiedad, donde el paciente va a hiperventilar. Tenemos la actividad física extenuante, donde va a hiperventilar. Tenemos el dolor moderado severo, donde va a hiperventilar. Tenemos la sepsis shock séptico, donde en primera instancia el paciente va a hiperventilar. Tenemos la hipoxia o mal de altura, donde el paciente va a hiperventilar. Y tenemos la ventilación mecánica, donde si los parámetros no están muy bien programados, el paciente podría hiperventilar. Por lo tanto, con este factor común de hiperventilación, el paciente barre CO2, disminuye los niveles de CO2 en sangre, perdón, aumenta el pH, ¿cierto?
Por lo tanto, estamos en alcalosis. Esta condición hay que revertirla. ¿Quién la revierte? El señor riñón, mediante ya sea la excreción de bicarbonato o la retención de carga ácida. Eso es. Y bien, acá tenemos la clásica tablita que nos enseñan siempre en fisio, fisiopato, para poder entender los trastornos ácido-base. Y bueno, la tabla te explica lo siguiente. Aquí nosotros vamos a tener los cuadros de acidosis, ¿cierto? Acidosis ya sea metabólica, si la causa primaria es el bicarbonato, o respiratoria si la causa primaria es el CO2. ¿Ya? Vámonos con el primero. Si disminuye el bicarbonato, si disminuye la base, disminuye el pH. Por lo tanto, tenemos acidosis. ¿Y quién va a venir a compensar de manera secundaria? Si la causa primaria es el riñón, si la causa primaria es el bicarbonato, ¿quién va a compensar? El pulmón. ¿Y cómo lo hace el pulmón? Tratando de eliminar carga ácida. Si eliminamos carga ácida, bueno, entonces levantamos el pH, que es lo que queremos lograr acá. Segundo, acidosis, pero esta vez de índole respiratorio. Si es de índole respiratorio, entonces la causa primaria es el pulmón, CO2. Aumenta el CO2, disminuye el pH lamentablemente. ¿Quién puede levantar este pH? Bueno, el riñón. Y si la causa primaria es el pulmón, aquí juega el riñón. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, aumentando los niveles de bicarbonato, ya sea reciclando bicarbonato o creándolo de nuevo o eliminando carga ácida fija. Por lo tanto, si el pH está bajo, te lo va a intentar levantar mediante ese mecanismo. ¿Qué pasa con con las alcalosis que tenemos acá abajo? Tenemos las alcalosis que pueden ser de tipo metabólica, insisto, si la causa es primaria, es afectación del bicarbonato. Si aumenta el bicarbonato, aumenta el pH, alcalosis. ¿Quién viene a compensar? La carga ácida, la cual tiene que aumentar. ¿Para qué? Para restituir los valores del pH. Por último, si la alcalosis es respiratoria, bueno, la causa primaria tiene que ser respiratoria. Por lo tanto, si disminuye la PCO2, es decir, disminuye el ácido volátil, va a aumentar el pH. ¿Y quién se va a tener que sacrificar? El bicarbonato, para compensar. Aquí te voy a dejar la tablita vacía para que tú puedas jugar y ver la forma de cómo rellenarlo. Porque a la medida que tú vas entendiendo cómo realmente ocurren estos procesos, más que memorizar, vas a ir entendiendo. Por ejemplo, el primero, la alteración primaria en la acidosis metabólica. Si yo sé que es metabólico, la afectación es del bicarbonato. Si es acidosis, disminuye el pH. Perdón, disminuye el bicarbonato. Si disminuye el bicarbonato, ¿cierto? Entonces estamos en acidosis. Si disminuye el bicarbonato, entonces el pH, ¿qué me pasó aquí? pH disminuye. Un pH bajo es indicativo de acidosis. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta compensadora en este caso? Bueno, la respuesta compensadora vendría dada por la contraparte, que es el CO2, el pulmón. ¿Y el CO2 qué tendría que hacer para poder levantar ese pH? Bueno, disminuir. Y ahí es cuando ustedes se memorizan, ¿cierto? La parte de que, si es metabólico, todas las flechitas para abajo, o todas las flechitas para arriba, o unas para arriba, otras para abajo. No te recomiendo ese mecanismo. Trata de aprenderlo con lógica. Por último, y ya terminando, ¿qué pasa cuando tenemos alteraciones del pH? Por ejemplo, si sube la cantidad de protón, es decir, estamos en acidosis, pH menor a 7,35, llegamos a la condición de acidosis. ¿Qué pasa con la acidosis? Podemos tener acidosis cuya causa primaria sea la disminución del bicarbonato. Si es así, entonces metabólico, tal como te lo dije. Ahora, si tenemos acidosis cuya causa primaria es aumento del CO2, entonces es acidosis de tipo respiratorio. ¿Qué pasa por el otro lado cuando tenemos la alcalosis? pH es mayor a 7,45. Si esta alcalosis fue gatillada por causa primaria de aumento del bicarbonato, entonces es metabólico. Si la causa primaria es disminución del CO2, entonces respiratorio. ¿Ya? Y si tenemos un pH normal, ¿cierto? Aún con trastornos en estos parámetros, pero con pH normal, entonces podríamos estar ante un trastorno mixto que no voy a ver, que no voy a tocar porque son clases más bien complejas y de avanzada para, em, para otros cursos en realidad que tocan temas no tan básicos como este.
Lo mismo acá. ¿Qué pasa si tenemos alteración del pH? pH menos de 7,45, ¿cierto? Si tenemos un pH menos de 7,45, podría deberse a un PCO2 elevado o a un bicarbonato bajo. Bien. Podría tratarse de una acidosis respiratoria si el culpable es el CO2. Metabólica si el culpable es el bicarbonato. Tal como lo tenemos acá. De hecho, aquí se equivocaron porque debiese ser menor a 7, menor a 7,35. Se equivocó el paper. ¿Ya? No 45. Me acabo de dar cuenta. Y también esos valores. Independientemente sea una acidosis respiratoria o metabólica, tenemos que comprobar los mecanismos de compensación, tal como lo vimos hace unas poquitas láminas atrás. Si estamos en el otro lado, en el lado de las alcalosis, tenemos que ver si la causa primaria es el CO2. Si es así, es respiratoria. Si es el bicarbonato, es metabólico. Independientemente sea metabólico o respiratorio, tenemos que ver los mecanismos de compensación, si están funcionando o no. ¿Ya? Y ahí podemos ver también si el trastorno es mixto o no. Es más complejo eso. Si tenemos un pH normal, pero con valores de oxígeno, perdón, de CO2 y bicarbonato normal, entonces está todo bien, normal. Pero si tenemos un pH normal con valores de PCO2 y o bicarbonato alterado, entonces probablemente se trate de un trastorno mixto o compensado. ¿Ya? Si el pH fluctúa entre los 7,35 y 7,40, podría ser una acidosis compensada o asociada a otro trastorno. Si el pH está entre los 7,41 y 7,50, podría ser una alcalosis compensada o asociada a otro trastorno. Y de todas formas, comprobar los mecanismos de compensación. Aquí te dejo la bibliografía empleada y nos vemos en el segundo video. Hasta siempre.